protestas en contra del racismo policial por la muerte de George Floyd protagonizaron graves incidentes frente a la Casa Blanca en Estados Unidos anoche. Miles de manifestantes se agolparon frente al recinto presidencial entre focos de incendios y gases lacrimógenos. Tras decretar el toque de queda, los agentes dispersaron las multitudes. Tenemos reporte desde Washington. Las manifestaciones por la muerte de George Floyd han generado nuevas tensiones entre republicanos y demócratas. Trump ha calificado a algunos manifestantes de terroristas y de pertenecer a grupos antifascistas. Joe Biden, por su parte, salió a marchar para mostrar su apoyo a la ciudadanía. Miles de manifestantes salieron a las calles en diferentes ciudades de Brasil para protestar en contra de la gestión del presidente Jair Bolsonaro ante la pandemia de COVID-19. Algunas terminaron en disturbios. El país superó los 500.000 contagios y la cifra de muertos sigue en aumento. Otros sectores apoyan al mandatario. Actualizamos la información de América Latina y el mundo en France 24. Bienvenidos de nuevo. Yo soy Liliana Valencia. La muerte del afroamericano George Floyd tras un violento arresto el pasado lunes sigue generando indignación en Estados Unidos, donde las manifestaciones en contra del racismo policial ya cumplen 6 días y allá se suman más estados. En Washington, D.C., miles de personas se agolparon frente a la Casa Blanca con disturbios, arengas contra la policía y varios focos de incendios, hechos que provocaron el anuncio de toque de queda y la activación de la Guardia Nacional para evitar las revueltas, al igual que en 25 ciudades más. Durante la jornada se registraron también enfrentamientos con las autoridades que intentaron dispersar las concentraciones con gases lacrimógenos. Cientos de personas han llegado de otras ciudades para protestar también frente a la Casa Blanca, donde el presidente Trump permaneció resguardado en un búnker. Previamente hablamos con nuestra corresponsal en Washington, Diana Castañeda, quien nos entregó detalles de lo ocurrido anoche en la ciudad. Hola, buenos días. Pues la ciudad amanece custodiada por la Guardia Nacional. Hace tan solo 2 minutos se ha levantado el toque de queda. Como ustedes pueden ver, no hay nadie en las calles después de que la alcaldesa Muriel Bowser diera esta hora. No solo está custodiada por la Guardia Nacional, también el Servicio Secreto y la Policía Metropolitana. Esto después de los disturbios que se dieron anoche, enfrentamientos donde los manifestantes iban, muchos de ellos con cajas de leche para poderse aplicar en los ojos y evitar el efecto del gas lacrimógeno, así que iban preparados para las protestas. También muy cerca de la Casa Blanca, en la iglesia de St. John's, se inició un incendio. Esta es una iglesia muy tradicional a donde acuden o han acudido decenas de presidentes, incluido el presidente Donald Trump. Por seguridad, se estableció que el mandatario permaneciera en un búnker y así lo ha estado durante el fin de semana que se han dado estas protestas. Se espera también que durante el día de hoy se tomen medidas adicionales de seguridad después de estos disturbios durante todo el fin de semana en la capital de los Estados Unidos. Y justamente las protestas por la muerte de George Floyd continuaron en Minneapolis, que es el epicentro de las manifestaciones, pero este domingo solo hubo enfrentamientos esporádicos a medida que la violencia de los últimos días disminuye. Sin embargo, hubo escenas de pánico cuando un gran camión se dirigió a una multitud de manifestantes. El conductor, cuyos motivos se desconocen, fue arrestado y no se informó de manifestantes heridos. Tengo tu palabra, sin violencia, sin violencia. Con la esperanza de prevenir más violencia sin sentido, un miembro de la Guardia Nacional estaba animando a los manifestantes de Minneapolis a mantener la calma. Luego se arrodilló junto a ellos en una rara muestra de unidad entre los activistas contra la brutalidad policial y la aplicación de la ley. El domingo, miles de manifestantes se reunieron en una autopista a las afueras de Minneapolis durante el 6º día consecutivo de protestas. Hubo escenas de caos y pánico cuando un gran camión cisterna se dirigió repentinamente hacia la multitud. Sin embargo, los funcionarios dijeron que ningún manifestante había sido golpeado. El conductor, cuyos motivos no están claros, fue detenido. Mientras la protesta continuaba, la violencia de los días anteriores parecía estar disminuyendo, pero las emociones seguían en aumento. Realmente espero que se haga justicia y que las personas responsables rindan cuentas y que no tengan que volver a hacerlo. No quiero estar aquí. A pesar de un día relativamente pacífico de protestas, la policía rodeó y arrestó a cientos de activistas que permanecían en las calles tras el toque de queda de las 8 de la noche. Tú estás intensificando esto, lo estás haciendo.
La muerte de George Floyd, que generó protestas mundiales, fue el último de una serie de asesinatos de hombres, mujeres y niños afroamericanos desarmados por parte de la policía de Estados Unidos. Y es que Derek Chauvin, el ex policía que agredió a George Floyd en un violento arresto después del cual Floyd falleció el pasado lunes, comparecerá hoy ante el Tribunal Judicial. Sin embargo, las manifestaciones en contra del deceso se extendieron a más de 25 ciudades de los Estados Unidos, así como en otras capitales del mundo. En Los Ángeles y la localidad de Santa Mónica se registraron saqueos y enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. Por su parte, en la ciudad de Nueva York, los disturbios terminaron con automóviles incendiados, ataques contra establecimientos comerciales y represión por parte de las autoridades contra las personas que se concentraron en diferentes puntos de la ciudad. Por su parte, en Miami, la mayoría de las concentraciones fueron pacíficas, pero algunas terminaron en desmanes. Justamente nuestro corresponsal en Miami, Anthony Belchi, nos informó previamente de lo ocurrido en esta ciudad del estado de la Florida, en la cual se presentaron bloqueos en las principales autopistas para permitir que muchas personas llegaran hasta los puntos de concentración y las barreras policiales. Escuchemos el reporte. Segundo día de protestas aquí en la ciudad de Miami y el domingo fue una jornada mucho más tranquila, mucho más pacífica que la del sábado, básicamente porque no se han producido episodios de saqueo ni de violencia aquí en la ciudad de Miami durante las marchas multitudinarias. De hecho, las autoridades habían advertido a toda la población, especialmente a aquellas personas que iban a marchar durante el domingo, que se iba a tener tolerancia cero contra aquellas personas que hicieran algunos actos delictivos o de vandalismo. Así que ha sido una jornada más bien tranquila, aunque a última hora del domingo, cuando quedaban algunos manifestantes aislados y ya había entrado en vigor ese toque de queda que afecta al condado de Miami-Dade y también al de Broward, aquí en el sur de la Florida, pues la policía tuvo que intervenir. Salvo eso, fue una jornada de domingo bastante tranquila. Ya los manifestantes han dicho que su máxima prioridad es defender, pedir justicia contra estas personas que consideran víctimas de la violencia racial y han dicho que durante la semana van a seguir protestando. Y en medio de las protestas, el presidente Donald Trump y su rival político, el precandidato demócrata Joe Biden, tienen formas opuestas de ver tanto la violencia hacia los afroamericanos como las tensiones en diferentes temas en la nación. Donald Trump ha acusado a algunos manifestantes de pertenecer a los llamados grupos antifascistas, mientras que Joe Biden se presentó en una de las manifestaciones en su estado natal y mostró su apoyo a los que demandan justicia. Los detalles en el siguiente informe. Su nombre se pronuncia a menudo durante las protestas y los manifestantes que exigen el fin de la brutalidad policial contra los afroamericanos marcharon frente a la Casa Blanca. Dicen que el presidente Donald Trump no ha hecho nada para detener la violencia. Algunos dicen incluso que ha incitado al odio. Pero para el presidente de Estados Unidos, muchas de las personas que protestan en todo el país no son ciudadanos ordinarios. Dice que los saqueos de tiendas y los enfrentamientos con la policía son activistas de extrema izquierda que quieren dañarle a él y a la democracia. Después de varias noches de disturbios, Trump ha pedido prohibirlos, llamándolos terroristas. Mientras que los demócratas han tomado un enfoque diferente, diciendo que por un lado hay manifestantes y por otro saqueadores. Creo que especialmente en la primera parte del día, la gente era en gran parte pacífica y creo que a medida que pasaba la noche, eso cambió a una especie de inclinación hacia la destrucción. Así que yo diría que lo que nos llama la atención es que era un grupo organizado que parecía más inclinado a la destrucción que a la protesta. Ellos condenan los saqueos mientras muestran más compasión por los manifestantes. Joe Biden asistió a una manifestación en su estado natal. El candidato demócrata a la Casa Blanca escribió: "Y como presidente ayudaré a dirigir esta conversación y lo más importante, escucharé". Publicando una fotografía en Instagram junto a un manifestante afroamericano y su hijo, el demócrata, una vez vicepresidente del popular expresidente Barack Obama, necesita el apoyo de los votantes afrodescendientes en las próximas elecciones, pero los críticos dicen que sus acciones para combatir el racismo han dado pocos resultados.
El movimiento que exige justicia por la muerte de George Floyd no solo se ha tomado las calles, sino que ha ganado terreno en las redes sociales. Personalidades del mundo del entretenimiento y el deporte se han dejado conocer como activistas que piden el fin de la violencia policial y la discriminación racial. Andrés Mesa Muñoz nos cuenta los detalles. Las redes sociales también se encienden. Videos y fotografías de lo que sucede en las ciudades estadounidenses circulan por todos lados. Al igual que en las calles, la inconformidad por la muerte de George Floyd a causa del excesivo uso de la fuerza policial inundó el mundo de Internet, creando un espacio para el activismo. Ha habido muchas veces que hemos visto estos asesinatos violentos sin consecuencias, y aunque alguien ha sido acusado, estamos lejos de lograr justicia. Incluso la leyenda de la NBA, Michael Jordan, quien ha sido criticado por rehusarse a asumir una postura frente a temas políticos, esta vez dijo sentirse dolido e indignado por el racismo y la violencia contra las personas negras. Nuestra voz unificada necesita presionar a nuestros líderes para que cambien nuestras leyes, o de lo contrario necesitamos usar nuestro voto para crear un cambio sistémico. Mientras unos resaltan las manifestaciones pacíficas, otros se limitan a condenar los actos violentos, como lo ha hecho el mismo presidente Donald Trump. Estos episodios han hecho resonar memorables discursos de defensores de derechos humanos como Martin Luther King Jr., símbolo de la lucha contra la segregación racial. Ciertas condiciones continúan existiendo en nuestra sociedad, que deben ser condenadas tan enérgicamente como condenamos los disturbios. Pero en el análisis final, un motín es el lenguaje de los no escuchados. ¿Y qué es lo que Estados Unidos no ha escuchado? No ha escuchado que grandes segmentos de la sociedad blanca están más preocupados por la tranquilidad y el status quo que por la justicia, la igualdad y la humanidad. A pesar de la violencia, el mismo espacio donde se difundió el video que hoy tiene en llamas a un país es hoy también el mismo a través del cual se insta a la tolerancia, el respeto, la educación y la justicia social. Cambiamos ahora de información porque en Brasil las protestas se han propagado por varias ciudades del país contra el manejo que el presidente Jair Bolsonaro le ha dado a la pandemia, que ya deja más de 500.000 contagiados, la mitad de lo que se registra en América Latina. Brasil es el segundo país con más casos en el mundo y el cuarto con más fallecidos. Otros apoyan la gestión del mandatario. Álvaro Cordero nos cuenta los detalles. Una nación polarizada. El manejo de la pandemia del presidente Bolsonaro ha enardecido a muchos ciudadanos, que aseguran que no se está tomando la amenaza lo suficientemente en serio, mientras otros aplauden al presidente y defienden que las medidas de bloqueo dañarán la economía. No queremos un kit básico de productos, queremos dignidad, queremos volver a trabajar y mantenernos. Pero una cosa está clara, Brasil tiene alrededor de 500 000 de contagiados, y la grave falta de pruebas hace pensar que puedan ser muchos más. La realidad es que estamos presenciando una escalada autoritaria en el país. Entendemos que el gobierno pueda usar la pandemia para fines autoritarios. Están apostando al caos. Mientras ambos partidarios se enfrentaban durante este domingo, Jair Bolsonaro sobrevoló de forma desafiante el Palacio Presidencial e ignorando la norma que obliga a usar a cualquier persona un tapabocas en la capital, se subió a un caballo para saludar a sus partidarios, que pedían el cierre de la Corte Suprema. Además de la pandemia de coronavirus, Bolsonaro está haciendo frente a una investigación por corrupción iniciada por su exministro de Justicia. El juez a cargo de la investigación ha mostrado su preocupación por el comportamiento del presidente, al llegar a compararlo con la disolución de la República de Weimar que perpetró Hitler. Pues justamente Brasil recibió 2 millones de dosis de hidroxicloroquina enviada por Estados Unidos. El medicamento está siendo utilizado en ambas naciones para el tratamiento del coronavirus. Y es que el gigante sudamericano superó el 500.000 de casos confirmados, como ya lo anunciábamos previamente, de coronavirus, y es el segundo más afectado del continente después justamente de Estados Unidos. También Trump como Bolsonaro, ambos han desestimado las medidas de confinamiento y promovido el uso de este medicamento como una posible solución a la crisis. Y la tormenta Amanda deja al menos 14 muertos a su paso por El Salvador y Guatemala, además de fuertes inundaciones, deslizamientos de tierra y cuantiosos daños materiales. La tormenta tropical ocasionó el desbordamiento del principal río de la capital salvadoreña, inundando varios barrios aledaños y dejando cientos de familias damnificadas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que Amanda aumentará su intensidad y golpeará con fuerza el sur de Guatemala, el oeste de Honduras y el sur de México.
Así finalizamos en France 24, pero ustedes pueden visitar nuestra página web france24.com, allí encontrar información de América Latina y el mundo. Nos vemos más adelante, quédense. Esto es France 24.